Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más por aquí. De verdad, no hay mejor forma de empezar el día, o la noche, dependiendo de sus latitudes, que con su compañía. Espero de corazón que estén disfrutando de un día fabuloso, una tarde llena de luz, o una noche estrellada, donde quiera que estén viendo este vídeo. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en la cúspide de las conversaciones, que ha generado ríos de tinta virtual y, por supuesto, una buena dosis de chismorreo en cada rincón de las redes sociales. Si lo adivinaron con su intuición de detectives de la farándula, vamos a hablar de Kerem y Ande. Y no nos referimos a cualquier Kerem y Ande que se cruce en nuestro camino, sino a esa pareja que se ha ganado un lugar en nuestros corazones, que nos ha hecho suspirar con la intensidad de un melodrama turco y que parece no dejar de ser noticia. Los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar cada detalle del misterio que se esconde tras las fotos que han estado dando vueltas por internet, vamos a analizar con lupa los rumores que han invadido las redes sociales como un torbellino y vamos a intentar, con la mayor objetividad posible, llegar al fondo de la verdad, descubriendo si existe algo más que una simple amistad entre estos dos talentosísimos actores que nos han robado el aliento. Así que acomódense en sus asientos, relajen sus músculos faciales, que sabemos que esto puede generar un poquito de tensión, porque este va a ser un viaje emocionante, un análisis exhaustivo y, quién sabe, tal vez hasta con alguna que otra sorpresa que nos deje con la boca abierta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de intrigas y especulaciones, no quiero desaprovechar la oportunidad de invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones, por favor. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo de nuestras dosis diarias de noticias del mundo del espectáculo, análisis de las últimas tendencias, reseñas imperdibles y muchísimo más. De verdad que su apoyo es invaluable para nosotros, nos motiva a seguir trabajando con ahínco para traerles contenido que los entretenga, los informe y, sobre todo, les encante. Ahora sí, sin más preámbulos y con la emoción a flor de piel, vamos a lo que nos truje, chencha. Que esto se va a poner bueno. Desde el mismo instante en que protagonizaron la exitosísima serie, Senkalkam, que nosotros, por estas tierras, conocemos y amamos como Love is in the Air, la química palpable entre Kerem y Hande no pasó desapercibida, ni por un solo segundo. Sus personajes, los inolvidables Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos regalaron una colección de momentos inolvidables, de esos que se quedan grabados en la memoria, plagados de romance que derretía el corazón, pasión que incendiaba la pantalla y comedia que nos hacía soltar carcajadas sin control. La conexión que demostraron en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, fue tan intensa, tan creíble, que muchos espectadores, embriagados por la magia de la historia, comenzaron a preguntarse con insistencia si esa chispa que se veía en la ficción se había extendido también a la vida real. Y ahí, queridos amigos, fue cuando se encendieron las primeras chispas de los rumores, las primeras teorías que comenzaron a circular entre los fans. Al principio, todo parecía ser parte del fervor que genera una serie tan popular, de esas que se meten en tu casa y se quedan para siempre en tu corazón. Los fans, ilusionados como niños con un nuevo juguete, por ver a sus personajes favoritos juntos, no tardaron en inundar las redes con fotos, vídeos y edits que alimentaban la idea de un romance que trascendiera las pantallas, que fuera más allá de la ficción. Pero a medida que los meses pasaban, los rumores se hacían más fuertes, más insistentes, como un eco que resonaba en cada rincón de Internet. Algunas fuentes, de esas que aseguran saberlo todo, afirmaban que los actores habían sido vistos juntos en privado, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, o de escapadas de fin de semana lejos de los reflectores. Otros, con la seguridad de un experto en códigos secretos, aseguraban que los likes y comentarios que se dejaban mutuamente en redes sociales eran señales inequívocas de que había algo más que una simple amistad, un lazo que iba más allá de lo profesional. Y es que seamos honestos y reconozcámoslo sin tapujos, tanto Kerem como Hande son personas muy activas en redes sociales, verdaderos reyes y reinas de Instagram y Twitter. Comparten momentos de su vida diaria, sin filtros ni poses artificiales, ya sea en el bullicio del set de grabación, disfrutando de un viaje a lugares exóticos o simplemente pasando tiempo de calidad con sus amigos más cercanos. Pero claro, cuando se trata de ellos dos, cualquier interacción, por más mínima e insignificante que parezca, se convierte de inmediato en noticia de primera plana.
Un simple like, un comentario con un emoji que puede interpretarse de mil maneras, una foto publicada en un lugar que parece coincidir con el de la otra persona, todo es analizado con lupa, con la precisión de un cirujano, buscando pistas de un posible romance como si estuviéramos ante un complejo enigma que necesita ser descifrado. Las redes sociales, que son una plataforma maravillosa para conectar con nuestros ídolos, para sentirnos más cerca de ellos, también se transforman en un campo de batalla de teorías y suposiciones. Un ring de pelea virtual donde cada fan defiende su punto de vista con uñas y dientes. Los fans divididos en bandos que se enfrentan con la pasión de un clásico de fútbol, interpretan cada gesto, cada palabra, cada mirada con sus propios prismas, con sus propias convicciones, alimentando aún más la especulación, creando un caldo de cultivo perfecto para que los rumores sigan creciendo y multiplicándose como conejos. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Están realmente juntos Kerem y Hande o todo es producto de nuestra imaginación colectiva, de nuestros deseos más profundos de ver a nuestros personajes favoritos juntos en la vida real? La verdad es que hasta el momento ni ellos ni sus representantes han confirmado o desmentido públicamente ningún romance. Lo cual, por supuesto, no hace más que echar más leña al fuego, alimentar la intriga, hacer que la curiosidad de los fans se dispare como un cohete espacial. Es justo aquí donde entran en juego esas famosas fotos que tanto revuelo han causado en las redes sociales, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo virtual y que han desatado toda clase de reacciones. Imágenes capturadas por los omnipresentes paparazzi, fotos filtradas de supuestos encuentros secretos, vídeos de grabaciones en las que aparecen en actitudes cariñosas, intercambiando miradas cómplices, sonrisas que lo dicen todo. Todo este material ha sido analizado minuciosamente con la dedicación de un detective privado por los fans, quienes han intentado descifrar el verdadero significado detrás de cada imagen, buscando indicios de un romance que parece tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. En algunas fotos se les ve compartiendo una cena en un restaurante elegante, en otras, caminando juntos por la calle, disfrutando de una tarde soleada. Incluso hay un par de vídeos en los que se les ve riendo y bromeando, muy cerca el uno del otro, como dos amigos que se conocen de toda la vida, pero con una química que podría incendiar una ciudad entera. Ahora, es sumamente importante que hagamos un pequeño paréntesis aquí, una pausa para reflexionar con calma y analizar la situación con la mayor objetividad posible. Como buenos detectives de la farándula, como observadores imparciales de este culebrón de la vida real, debemos ser cautelosos y analizar estas pruebas con la mayor atención, sin dejarnos llevar por la emoción del momento. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente de la emoción, por el deseo de ver a Kerem y Hande juntos, y asumir que cualquier imagen que los muestre juntos es una prueba irrefutable de su romance. Pero la cruda realidad es que muchas veces, estas imágenes pueden ser sacadas de contexto, malinterpretadas o manipuladas para crear una narrativa que no necesariamente refleja la realidad. Por ejemplo, una foto de una cena puede ser simplemente un encuentro entre amigos, colegas o compañeros de trabajo, y un vídeo en el que se les ve riendo puede ser el resultado de una simple broma, de un momento de camaradería y complicidad en el set de grabación. Es fundamental recordar que tanto Kerem como Hande son figuras públicas, estrellas de renombre internacional, y como tales, están constantemente expuestos a la mirada inquisitiva del público, a los flashes de las cámaras, a las opiniones de los fans y de los detractores. Cada uno de sus movimientos es vigilado, cada una de sus interacciones es analizada con lupa, cada uno de sus gestos es interpretado con un sinfín de significados diferentes. Es inevitable que haya fotos y vídeos que los muestren juntos, ya sea por motivos laborales, ya sea por casualidad, ya sea porque se conocen y tienen amigos en común, o porque participan en los mismos eventos. Lo importante es no saltar a conclusiones precipitadas, no dejarnos llevar por las apariencias y tratar de separar la ficción de la realidad, la ilusión de la objetividad, la fantasía del día a día. Otro factor que influye de manera significativa en la percepción de estos rumores es la propia naturaleza de los medios de comunicación, la forma en que operan los portales de noticias de farándula y las revistas del corazón, siempre a la caza de la última exclusiva, del titular más impactante, del chisme más jugoso. Estos medios suelen exagerar los hechos, inflar las noticias, buscar el titular más llamativo y sensacionalista, con el objetivo de generar clics y aumentar sus niveles de audiencia. Una simple salida entre amigos se convierte en una cita romántica, una mirada de complicidad se transforma en una declaración de amor, un simple saludo se convierte en el beso del siglo. En este juego de titulares y especulaciones, en esta vorágine de información, muchas veces se pierde la objetividad,
se sacrifica la veracidad y se alimenta aún más la confusión, creando una atmósfera de incertidumbre y dudas. Pero entonces, ¿cómo podemos saber la verdad? ¿Cómo podemos desentrañar el misterio detrás de estas fotos y rumores? ¿Cómo podemos separar el grano de la paja y llegar a una conclusión certera? Pues bien, lo cierto es que no hay una respuesta definitiva, una verdad absoluta que podamos comprobar con un experimento científico. Mientras Kerem y Ande no hagan una declaración pública, mientras ellos mismos no decidan compartir con el mundo la verdad sobre su relación, los rumores seguirán circulando. Las especulaciones seguirán creciendo y cada quien tendrá su propia interpretación de los hechos, su propia opinión sobre lo que realmente está pasando. Sin embargo, hay algunos indicios, algunas señales, algunos detalles que pueden ayudarnos a tener una visión más clara de la situación, a formarnos una opinión más objetiva y realista. Por un lado, es innegable que la química entre Kerem y Ande es evidente, que existe una conexión especial que se puede sentir incluso a través de la pantalla. No solo en la ficción, donde sus personajes se enamoraron perdidamente y nos hicieron creer en el amor a primera vista, sino también en sus entrevistas y apariciones públicas, en sus charlas espontáneas y en sus interacciones informales. Se puede ver la complicidad que existe entre ellos, la forma en que se miran con admiración, la manera en que se divierten juntos con la naturalidad de dos amigos de toda la vida, la manera en que se complementan en cada proyecto que realizan. Es una conexión que trasciende lo profesional, que va más allá de la amistad y que, para muchos fans, es la prueba más clara de que existe algo más profundo, un sentimiento especial que los une y los conecta a un nivel muy íntimo. Por otro lado, también es cierto que ambos son personas muy reservadas con su vida privada, que no suelen compartir detalles de sus relaciones sentimentales con el público, que prefieren mantener este aspecto de su vida al margen del ojo público y de la atención mediática. No son de los que gritan a los cuatro vientos sus amores, ni de los que alardean de sus conquistas, sino que prefieren vivir sus relaciones de una manera discreta, con la tranquilidad de saber que sus sentimientos son algo íntimo y personal. Esta actitud, por supuesto, genera aún más misterio e incertidumbre, ya que los fans no tienen una confirmación o negación clara de los rumores, lo que hace que la especulación crezca aún más y que las teorías se multipliquen sin control. En el mundo del espectáculo, es muy común que las relaciones amorosas entre actores y actrices se mantengan en secreto durante un tiempo, especialmente al principio. Muchas veces, las parejas prefieren evitar la presión mediática, los comentarios de los fans y la invasión de la privacidad, y prefieren mantener su romance en privado hasta que se sientan cómodos compartiéndolo con el público, hasta que estén seguros de que su relación está lo suficientemente sólida como para soportar el escrutinio de los medios y las opiniones de todos. Quizás este sea el caso de Kerem y Ande, que estén construyendo una relación lejos de los focos, de las cámaras y de las redes sociales, que estén disfrutando de un romance tranquilo y privado, sin que los demás sepan ni un solo detalle. O quizás no, quizás todo sea una simple amistad que ha sido magnificada por la imaginación de los fans y por la prensa del corazón, una relación de amistad que ha sido malinterpretada y convertida en una historia de amor que solo existe en nuestra mente. En cualquier caso, creo que lo más importante es respetar la decisión de ambos y no alimentar rumores infundados, especulaciones sin sentido y teorías conspirativas. Kerem y Ande son dos personas adultas, dos individuos con sus propias vidas y sus propios derechos, que tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que rendir cuentas de sus sentimientos. Si deciden confirmar o desmentir su relación, lo harán en el momento adecuado, cuando ellos lo sientan conveniente y de la forma que consideren oportuna. Mientras tanto, lo que podemos hacer como fans, como admiradores de su trabajo, es apoyar sus proyectos, disfrutar de sus actuaciones, respetar sus decisiones y no entrometernos en su vida personal. Además, no debemos olvidar que tanto Kerem como Ande son seres humanos, personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos y emociones, con sus propios problemas y preocupaciones. La presión mediática puede ser muy dura y puede afectarles de manera negativa, causando estrés, ansiedad y malestar emocional. Es muy importante ser conscientes de que nuestras acciones en redes sociales, nuestros comentarios, nuestras especulaciones y nuestras críticas pueden tener un impacto en sus vidas, pueden afectar su bienestar y su felicidad. Por eso es fundamental ser respetuosos y responsables con nuestras opiniones, no contribuir a generar un ambiente de tensión e incertidumbre, y apoyar a nuestros ídolos de una manera positiva y constructiva. En mi opinión personal, creo que es muy probable que haya algo más que amistad entre Kerem y Ande. La química que tienen es innegable, se puede sentir en el aire,
y la forma en que se miran y se tratan en público, la manera en que se complementan y se divierten juntos es muy reveladora. Sin embargo, también soy consciente de que no hay pruebas irrefutables, de que todo puede ser producto de mi propia interpretación, de mis propios deseos de verlos juntos, de la magia que nos transmitieron en la pantalla. Lo que sí tengo claro es que, ya sea que estén juntos o no, lo importante es que ellos sean felices, que puedan disfrutar de su vida personal sin la presión constante de los medios, sin tener que rendir cuentas de sus sentimientos a nadie. En este punto creo que es importante también hablar de las reacciones de los fans ante estos rumores, de cómo se han comportado las comunidades de seguidores ante esta ola de especulaciones. Como mencioné anteriormente, muchos de ellos se han dividido en bandos, algunos creyendo firmemente que existe un romance y otros negándolo rotundamente. Estas divisiones han generado, en ocasiones, discusiones y enfrentamientos en redes sociales, lo cual es una lástima, una verdadera pérdida de tiempo. En lugar de estar peleando entre nosotros, de estar defendiendo nuestras propias creencias con uñas y dientes, deberíamos unirnos para apoyar a nuestros ídolos, para respetar sus decisiones y para construir una comunidad de fans sana, positiva y respetuosa. Es cierto que como fans nos encanta ver a nuestros actores favoritos juntos, nos ilusionamos con la idea de que puedan convertirse en pareja también en la vida real, y nos inventamos nuestras propias historias de amor basadas en la magia que nos transmiten en la pantalla. Pero debemos ser conscientes de que la realidad es diferente a la ficción, de que la vida real no es un guión de televisión, y que no siempre las cosas salen como nos gustaría, que no todas las historias tienen un final feliz. Por eso es importante mantener una actitud madura y respetuosa, no dejar que nuestros deseos personales interfieran en la vida de los demás y recordar que Kerem y Yandhi son personas con sus propios sentimientos y decisiones. En conclusión, después de este largo y exhaustivo análisis, después de haberle dado vueltas a todas las pruebas y a todos los rumores, podemos decir que el misterio de Kerem y Yandhi sigue sin resolverse, que no hay una respuesta definitiva, que la verdad sigue siendo un secreto que ellos guardan celosamente. Las fotos que han circulado, los rumores que han invadido las redes, las especulaciones de los fans, todo esto nos lleva a una única verdad: no sabemos con certeza si existe una relación amorosa entre estos dos talentosos actores, si su relación es solo una amistad, o si hay algo más que aún no conocemos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la química entre ellos es innegable, que su conexión ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que su trabajo nos ha regalado momentos inolvidables. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, a la conclusión de este análisis que nos ha mantenido al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y las especulaciones, que hayan podido sacar sus propias conclusiones, y que se hayan sentido parte de este debate que nos apasiona a todos. Como siempre, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por tomarse el tiempo de ver nuestros vídeos, por el apoyo incondicional que nos brindan día a día, por cada like, por cada comentario, por cada suscripción. Su apoyo significa mucho para nosotros, nos motiva a seguir trabajando con ahínco para traerles contenido de calidad, que los entretenga y que los haga sentir parte de esta gran familia virtual. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios debajo de este vídeo, a que compartan sus opiniones, sus teorías, sus ideas y sus sentimientos. ¿Qué opinan de todo este tema? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem y Yandhi? ¿O piensan que todo es una exageración de los medios? Nos encantaría leer sus comentarios y generar un debate constructivo y respetuoso, una conversación en la que todos podamos aprender y compartir nuestras perspectivas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Recuerden que tenemos muchos más vídeos llenos de noticias, análisis, reseñas y mucho más, que siempre estamos aquí para ustedes y que nos encanta traerles contenido que los entretenga y los informe. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso, una tarde llena de luz o una noche de ensueño. Los quiero.